y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Ahora vamos a oír, a estudiar un poquito el octavo artículo del credo, el octavo, que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Dice en la fórmula del símbolo de los apóstoles: creo en el Espíritu Santo. Así nada más, es muy breve. Y en la fórmula del credo de Nicea, Constantinopla, es más extenso. Dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Todo eso se refiere a el Espíritu Santo. Y en el símbolo simplemente dice: creo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a explayar un poquito. El nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad es así: Espíritu Santo. Es el nombre propio. Y de las tres personas es la que menos hemos atendido, porque es como si pasara desapercibida. Siempre está actuando desde atrás, pero es la que determina toda la vida de Dios y la vida de Dios en nosotros. Entonces, por eso como que poco hablamos de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo principal de ella es que vivifica. Transmite la vida de Dios. Así, dicho en términos muy generales, es lo principal. Transmite, infunde en nosotros la vida de Dios, lo que llamamos la gracia, la vida de Dios. Como ya dijimos y volvemos a repetirlo, en la Trinidad se distinguen las tres personas, pero no se pueden separar. Se distinguen: una es el Padre, otra es el Hijo, otra es el Espíritu Santo, pero no se pueden separar porque es uno solo, una sola sustancia, no se pueden separar. Entonces, cuando actúa uno, están los tres, están las tres. Cuando actúa una persona, están las tres. No se pueden separar. Claro que la acción la lleva propiamente una, pero no se puede separar de las otras. Y así sucede con el Espíritu Santo. Es inseparable. Así tenemos, por ejemplo, cuando Dios crea el universo. Dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya estaba presente ahí el Espíritu. El Espíritu, dice San Pablo, es el que nos hace decir Padre a Dios, el que nos revela a Dios como Padre. El Espíritu Santo es el que se presenta junto con Jesucristo y lo va acompañando durante toda su obra, durante todo su ministerio. Está presente en los momentos más importantes de su ministerio. Y él mismo lo dice muchas veces,
que el espíritu es el que lo mueve. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo lo llamó Espíritu Paráclito, que quiere decir abogado, o también quiere decir consolador. Espíritu que hace las veces de abogado, defiende del enemigo. El enemigo por esencia es el que acusa, el acusador. ¿Se acuerdan? La otra vez también ya vimos una especie como de juicio. Nuestro abogado es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. También Él lo llama diciendo que es Espíritu de la verdad. Espíritu de la verdad, porque inspira la verdad. Toda verdad viene del Espíritu de Dios. Y luego en el Nuevo Testamento hay otros nombres. Espíritu de Dios, directamente, Espíritu de Dios. Pero no es como decimos mi espíritu, porque mi espíritu y yo somos lo mismo. Espíritu en Dios, espíritu y las otras personas no son lo mismo, se distinguen. El espíritu tampoco es una fuerza, así una fuerza que mueva, no es algo impersonal, una fuerza, no, sino es una persona, así como también el demonio es una persona, como tú y yo, es un yo, el yo es la persona, el Espíritu Santo es el yo de Dios, pero el yo que desempeña estas funciones que ya estamos diciendo y vamos a ver más. Entonces se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de gloria, Espíritu de la promesa. Se le va acomodando algún elemento que lo va definiendo mejor, pero siempre espíritu consolador, espíritu abogado, espíritu de la verdad, espíritu de Dios, espíritu de Cristo, espíritu del Señor, espíritu de la gloria, espíritu de la promesa, porque Él viene a cumplimentar totalmente la promesa del Señor. Antes de que me vaya, se los voy a mandar, nos lo prometió. Luego, como es el carácter más espiritual, pues es el espíritu, más bien se le conoce por símbolos. ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? Ustedes lo saben muy bien. El fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Para acrisolar, para transformar lo que quema, ¿no? Ahí se va definiendo lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Entra y transforma, como el fuego, acrisola, limpia, purifica, ¿no? Luego, la nube, que manifiesta la gloria de Dios. Acuérdense en el Tabor, cuando sube el Señor y se lleva a sus 3 discípulos y aparece la nube, que los discípulos estaban aterrados de tanta magnificencia, no de miedo, aterrados de tanta magnificencia, la gloria de Dios. O también en la nube cuando lo bautizan a nuestro Señor en el Jordán, la nube. Y ya que estamos ahí, la paloma, el símbolo, la paloma. La paloma dice acá, baja sobre Cristo y lo impulsa a su misión.
es el Espíritu Santo. Baja sobre el hombre y lo impulsa a la misión, que es la misma misión de Cristo. El viento, cuando va ese doctor de la ley por la noche a visitar a nuestro Señor y le dice que el viento sopla donde quiere, pero no sabe uno ni a dónde va ni a dónde viene. Es lo imponderable, lo intocable, lo impalpable del Espíritu. ¿Qué otra? El agua que da vida, el agua que purifica y limpia también. La imposición de las manos es un signo típico en el pueblo de Dios para transmitir el Espíritu Santo. Se usa ese símbolo, la imposición de las manos. Se ponen las manos encima del otro, en su cabeza, y eso simboliza la transmisión del Espíritu. ¿Qué otro? Creo que son los básicos, ¿no? O hay otro más. La unción, dice acá, ese no lo hemos visto. La unción con el óleo en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en el orden, en la unción de los enfermos. Siempre hay unción con óleo, la transmisión del Espíritu Santo. Según sea el sacramento, el Espíritu Santo simboliza algo. Cuando veamos cada uno de los sacramentos veremos, ¿no? En el bautismo, por ejemplo, hay dos clases de óleos: el óleo que se llama de catecúmenos y el óleo que se llama el crisma, ¿no? El de catecúmenos significa la fuerza que da el Espíritu para sostener la lucha de Dios, porque toda la vida del cristiano va a ser una constante lucha contra el mal, y desde ahí somos ungidos con esa fuerza del Espíritu para enfrentar toda la vida el mal. Y el crisma, para hacernos semejantes a Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Como crismaban, untaban aceite a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, pero por separado. Una sola persona no conjuntaba las tres misiones, sino los reyes eran los reyes, los profetas eran otros y los sacerdotes eran otros. Jesucristo es los tres en uno. Jesucristo es sacerdote, es profeta y es rey, y eso significa la unción. Esos son los símbolos con que se representa al Espíritu Santo, y que nos va dando una idea cada vez más precisa de lo que es el Espíritu de Dios. Imposible definirlo, pero por los símbolos nos vamos dando cuenta a qué se le llama o qué es eso del Espíritu de Dios. Luego dice que habló por los profetas. El Espíritu habló por los profetas. Los profetas son aquellos que hablan en nombre de Dios para transmitir inspirados por el Espíritu Santo su mensaje. Ese es un profeta, Eso es lo que se llama propiamente un profeta. Un hombre que habla en nombre de Dios y que transmite un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Aquí comienza la acción del Espíritu Santo. La carta a los Hebreos comienza así diciendo: de muchas maneras y desde hace mucho tiempo nos habló Dios por los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos habla por su mismo Hijo. Así dice la carta a los Hebreos cuando comienza. Entonces, es un largo proceso de intervención del Espíritu Santo en la historia del hombre. Va interviniendo por los profetas. Va suscitando hombres de esta naturaleza según se van necesitando en las circunstancias históricas del pueblo de Dios.
y según sean esas circunstancias, les va transmitiendo un mensaje. Es el mensaje de Dios inspirado por el Espíritu de Dios, hasta que llega al último de los profetas, que es Juan el Bautista. Aquí el Espíritu tiene un efecto especial. Le da a Juan el Bautista la misión de preparar el camino del Hijo de Dios y de presentarlo al pueblo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace a través de Juan el Bautista, el último de los profetas. Preparar el camino para que llegue la misma palabra de Dios. Ya no va a haber profeta, es la misma palabra que se oye de Dios, y presentar. Lo presenta al pueblo. Es el encargo, es la misión que hace Juan el Bautista. Diferentes personajes. Los profetas en el Antiguo Testamento. En la puerta del Nuevo, Juan el Bautista. Y todo movido por el Espíritu. Luego sigue María. El siguiente gran personaje, el Espíritu de Dios, te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí está otra vez la Trinidad presente, otra vez la Trinidad, pero el Espíritu marcando su acción. Y la llena de gracia, o sea, la que está llena del Espíritu, así le llama el ángel Gabriel cuando se dirige a la Virgen, llena de gracia, o sea, llena del Espíritu de Dios. Está el Espíritu de Dios llena a esta mujer para que su virginidad se haga fecunda. Yo no conozco varón, virginidad. Tú serás la madre de Dios, maternidad. Hace fecunda la virginidad. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y es madre, virgen y madre. La acción del Espíritu Santo. Y luego se vuelve a presentar hasta Pentecostés con María, porque en ese día estaban reunidos los apóstoles y María estaba con ellos. Es el inicio de la iglesia. En ese grupo, cuando llega el Espíritu Santo y les infunde el impulso que comienza la iglesia, y ahí estaba María. Por eso María tiene un ciclo completo, desde, como decimos en el Rosario, esposa del Padre, madre del Hijo, no, esposa del Espíritu Santo, hija del Padre y madre del Hijo. Así está, tiene un significado total en la Trinidad. Con la primera persona es hija, como todos, ¿no? Como todos. Le llama Padre. Con la tercera persona es esposa, te cubrirá con su sombra, por eso lo que van a hacer de ti será Hijo de Dios. Y con la segunda persona, pues es madre. Por eso María es madre de Dios. Y con más propiedad, madre de Cristo, porque Cristo era Dios, es Dios y es hombre. Todo esto ya lo entienden perfectamente bien. Todo este lenguaje ya lo entienden muy bien. Después después viene, pues propiamente Pentecostés, ¿no? Que ya queda dicho. Y luego la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Después. Eso es, primero los profetas en el Antiguo Testamento. Después, Juan el Bautista, el que marca el paso de un testamento a otro, de una alianza a otra. María, Pentecostés. Claro que el Espíritu Santo actuó en Cristo durante toda su vida y toda su obra y toda su palabra.
Y si nos ponemos a ver a cada momento, está presente la acción del Espíritu. Hasta con mayor razón los momentos más difíciles de Jesucristo, que fueron los finales. Y después, el Pentecostés, cuando se realiza la promesa. Por eso es el espíritu de la promesa. Nos lo prometieron y ese día se cumple la promesa y llega. Se infunde la fuerza, la efusión del Espíritu sobre la primitiva iglesia, que serían unos cuantos nada más, los que estaban reunidos ahí ese día. Y de ahí la obra hasta nuestros días. ¿Qué hace? Anima, infunde la vida de Dios, infunde la fuerza de Dios para cumplir la misión. Después, edifica, construye la iglesia, la va construyendo. Eso que dicen, y muy cierto por cierto, que el primer milagro de la iglesia, su propia existencia, es por el Espíritu Santo, ¿no? Abandonada la iglesia a los puros hombres, siendo considerada la iglesia como solamente una institución, ¿desde qué tiempo ya la hubiéramos echado abajo? Sí, instituciones más poderosas, mucho más poderosas, humanamente hablando. La última fue el Imperio Romano. En ese tiempo cayeron. ¿Y por qué cayeron? Por los grandes errores y los vicios humanos, y principalmente de sus dirigentes. Así se caen y así se cayeron los grandes imperios humanos. Se compone del mismo material, los hombres, pero el Espíritu de Dios es el que está garantizando la edificación. Parece que como si se estuviera cayendo ya el edificio, pero no más parece. Mientras el Espíritu de Dios esté aquí, no se cae. La iglesia se sigue edificando en el silencio, como las parábolas cuando le preguntábamos al Señor qué cosa era su reino, el reino de Dios. ¿Con qué compararemos al reino de Dios? A la más insignificante de las semillas, nadie da un quinto por ella. Y se siembra y crece y llega a ser un árbol tan grande que los pájaros llegan y hacen sus nidos ahí. Es un crecimiento silencioso. El reino de los cielos se parece al hombre que echa la semilla en la tierra y sin saber cómo va creciendo. ¿Quién sabe cómo va creciendo en el silencio? Así es el reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo edifica y va edificando a la iglesia. Y contracorriente, porque la mayoría de nosotros más bien obstaculizamos la acción del Espíritu con lo que somos, con lo que hacemos. Y ahora más que nunca, los mismos que estamos dentro de la iglesia, los mismos que un día recibimos el Espíritu Santo, somos los que estamos poniendo obstáculo para que su acción no consiga su efecto. Pero la acción de Dios, ¿quién la puede atajar? Y el Espíritu Santo sigue actuando todos los días muy a pesar de lo que hacemos, y va edificando la iglesia. Es el gozne, la fuerza. Y ahí están los sacramentos. La iglesia no es nada sin sacramentos, porque por los sacramentos es por los medios por los que Cristo sigue su obra. Pero en los sacramentos va la acción del Espíritu, en todos, en los 7, desde el sacramento con el que nos introducen hasta el sacramento con que nos despiden. Está presente el Espíritu de Dios en todos los sacramentos. Eso es lo que va animando y edificando a la iglesia.
Y en cada uno de nosotros en particular, cosa que tampoco hacemos, es la oración. En la oración es cuando el Espíritu de Dios se posa en un hombre. Es el momento, digamos así, el momento comunitario del Espíritu de Dios son los sacramentos. El momento personal del Espíritu de Dios es la oración. ¿Cómo recibimos los sacramentos? ¿Qué hemos hecho de los sacramentos? ¿Vean? Los hemos completamente, los hemos hecho como queremos, ¿no? Y el Espíritu sigue infundiendo. Cuando veamos cada uno de los sacramentos, veremos las grandes fallas que hemos cometido con cada uno de ellos. Pero a pesar de todo eso, es el Espíritu que se transmite a todos y cada uno en los sacramentos. Y de manera personal en la oración. En la oración. Somos débiles, no podemos vencer las dificultades, nos damos un tiro en la cabeza, nos desesperamos, lloramos, en fin, porque no tenemos esa comunicación con Dios y no tenemos esa fuerza que nos tome en los momentos difíciles y nos sostenga, porque no oramos. Si estuviéramos acostumbrados a orar, el Espíritu de Dios estaría en nosotros y en los momentos más duros, más difíciles, y nos sostendría. ¿Quién sabe cómo? Muchos de ustedes han sentido la acción del Espíritu de Dios en momentos muy difíciles de la vida, que si no lo hubieran tenido, hubieran hecho una barbaridad. Pero ¿cómo pudieron salir de ahí? Por el Espíritu. Es gente que ora, que se comunica con Dios. Y el que se comunica con Dios se abre y el Espíritu lo llena. Es la fuerza de Dios. En ese sentido, diferente. El Espíritu Santo es el que impulsa, en ese sentido es fuerza. No que sea algo impersonal. Es la tercera persona. Ese es el Espíritu Santo. Así, en palabras muy sencillas. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿ven? Que procede del Padre y del Hijo. Cuando nosotros estudiamos un poquito el nombre de Dios, la Trinidad, el artículo primero y segundo, ¿se acuerdan que vimos que ese I, que es ahí, que le ponen aquí, es muy importante? Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, esa es sumamente importante. Parecería que hay una letra más, una letra menos, no, pero esto quiere decir que creemos en la divinidad del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, distinta del Padre, distinta del Hijo, pero que con ellas conforma al único Dios. Es la fe en el Dios cristiano, es ahí. Y esa es la que nos separa del credo ortodoxo, de la Iglesia ortodoxa. En latín se dice filioque. Ese que es la I en latín, en español. Filio, el Hijo. Que, y, procede del Padre y del Hijo. Por esa I no estuvimos de acuerdo con aquellos y se separaron. Nomás por esa I. Y que habló por los profetas, ¿no? Que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, pues porque es Dios, recibe la misma adoración y la misma gloria, y que habló por los profetas. Es, digamos, del que menos se habla y el que más está entre nosotros.
porque parecería que el Padre hizo la gran creación y ya no. Está al tanto con su providencia, todo lo que ya dijimos. El Hijo hizo la renovación del hombre, pasó con nosotros unos años, se hizo hombre, compartió nuestra historia y se fue. Y el Espíritu Santo permea todo, desde la creación hasta la consumación de la obra de Cristo, esperando el momento final. Está presente, 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 presente. Siempre está presente con su acción el Espíritu Santo. Y si nosotros oráramos más y recibiéramos mejor los sacramentos, esa fuerza se haría patente en nosotros. Pero ven, no hacemos, no tomamos los sacramentos como se deben tomar y no hacemos oración. Y por eso estamos todos endebles, todos débiles. Tenemos a la mano la capacidad de ser fuertes y la despreciamos. Y andamos dando tumbos, muchos tumbos en la vida. Nos andamos equivocando a cada momento. Andamos a cada instante perdiendo la brújula, perdiendo el sentido, metiéndonos por no debemos. Porque sacamos de nosotros la acción de Dios, el Espíritu. Pero si cooperáramos con Él, otro gallo nos cantaría muy distinto. Y quedan las tres personas. Creo en Dios, en un solo Dios Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Ya están los tres. Faltan 9, 10, 11, 12, 4 artículos faltan, que se refieren a diversos aspectos. Primero la Iglesia y luego otros aspectos. 4 artículos quedan, ya nada más. A ver qué hacemos cuando terminemos de reflexionar sobre el credo, a ver qué hacemos de práctica, ¿no? Para después comenzar con los sacramentos, que es la segunda parte. Cómo sigue la acción del Espíritu de Dios en su Iglesia, cómo sigue edificando Cristo por el Espíritu a la Iglesia, los sacramentos. Pero estoy pensando cómo celebrar ese día. Bien, ahora ustedes digan si tienen que decir algo. Ustedes que les gusta mucho decir experiencias, también hay la experiencia del Espíritu de Dios. También, ¿cómo no? Se experimenta a Dios. Dios se puede experimentar, desde luego, no como puedo experimentar un amor sensible. Hay veces hasta eso lo concede también, pero no siempre. No es que lo que se experimenta no es algo físico que se pueda experimentar por los sentidos corporales, no. Dios no es eso. Por eso nos desarrolla en nosotros ciertas potencialidades para experimentarlo como es Él, un espíritu. Pero también se experimenta el espíritu, ¿cómo no? Y a veces mucho más claramente que lo que los sentidos pueden experimentar. El espíritu enseña más, ve más que estos ojos. El espíritu oye más que estos oídos. El espíritu palpa más que el tacto. El espíritu huele más que la nariz. Los sentidos se quedan chiquitos ante la experiencia que concede el Espíritu Santo. Cursotutoriales.com. Detallitos chiquitos, que hay veces se confunden con rasgos psicológicos, pero no siempre. Hay veces esos rasgos psicológicos, en esos rasgos psicológicos se ve la acción del Espíritu.
por ejemplo, una experiencia muy sencillita, pero donde yo he visto algo más que una habilidad psicológica en una persona, algo más. Porque luego es muy difícil trazar la diferencia en dónde se acaba una habilidad psicológica y en dónde comienza la acción de un don del Espíritu. No se logra ver a dónde, y por eso se confunden. Por ejemplo, en este hecho, llega, por ejemplo, un joven o una joven, ¿no?, que anda muy mal, trae ciertas cosas en ella o en él que anda muy mal, anda chueco, completamente chueco, pero dice: voy a aparentar que estoy bien, que no tengo nada, que estoy muy sano, que estoy muy contento, que estoy muy alegre, para que mi mamá no se dé cuenta. Unos dicen: no la quiero preocupar. Otros dicen: no me va a regañar. Muchas justificaciones. La cosa es que asumen esa actitud y llegan a la casa así aparentando alegría. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué bueno que hiciste la comida? Esta me gusta. Y la mamá nomás se lo queda mirando. Se lo queda mirando así, como que lo traspasa. De manera que el otro como que se va bajando así, esa alegría fingida se lo va bajando, es como ese personaje del Chavo del Ocho, el Kiko, ¿no?, que se ponía a reír, se iba bajando en su risa, ¿no? ¿No se acuerdan? De que le pegaba la vista a don Ramón, se iba bajando en su carcajada. Así le pasa a este individuo. Se le queda mirando a la mamá y se le va bajando. Como que esa mirada de su mamá lo desviste, lo descubre, le quita la mentira, le quita el fingimiento y lo deja al desnudo. Y nada más con una pregunta lo desbarata. ¿Qué te pasa? Tú tienes algo. Y a veces hasta señala: tú tienes algo. ¿Qué te pasa? La misma mujer no sabe qué es. No sabe. El que sabe es el que quiso ocultar. Y unas se sueltan a llorar. Sí, mamá, fíjate. Y comienza la sanación, digamos, ¿no?, por parte de la mujer. Es un detallito muy pequeñito. Hay unos mayores. No siempre en eso veo la acción del Espíritu Santo, pero en una sí. Sobre todo cuando el individuo descubierto va ya muy desviado en ciertas cosas de Dios. La mamá como que... No es la mamá, es el Espíritu a través de la mamá que lo pone en el camino así, descubriéndolo, iluminándolo, quitándole el obstáculo que traía. Pero de un jalón, ¿no? Lo desviste, lo deja al descubierto y lo vuelve a centrar. Un psicólogo, para que haga esto, pare chayotes, hermanos. Y muchas, hay que asistir a varias sesiones, 700 pesos cada sesión o 1,000 pesitos cada sesión tienes que pagar, y ni así quedas bien. Y esta mujer nada más clavándole la vista, lo hace, ¿no? Y hay muchas otras experiencias. Ustedes deben haber vivido otras. Pero sí se ve allí el Espíritu de Dios. Cómo no. Sí, para que oigan todos. Si alguno de ustedes la quiere responder, es mejor, Es mejor, para que ustedes ejerciten lo que saben y respondan la pregunta. Hagan de cuenta que llega un testigo de Jehová a su casa y comienzan a dialogar, les preguntan. Pues, no van a esperar: espera que llegue el padre Memo, ahorita le contesta. No,
Ustedes contesten la objeción. A ver. Padre, la primera pregunta es si los hermanos ortodoxos creen en el Espíritu Santo o no, si lo consideran una persona diferente o una de las tres personas de un solo Dios. Y la segunda pregunta es cuáles son los dones del Espíritu Santo que nos da. Y la tercera, un comentario, mi experiencia en situaciones muy difíciles, siempre le pido al Espíritu Santo, ilumíname o mándame el mensaje con el mensajero que tú elijas, lo que tú quieres que haga. Y siempre me lo manda. Sí. Gracias. Sí, es cierto eso, sí es cierto. Así como ella tiene esas experiencias, yo tengo muchísimas. Mis experiencias con él más bien han sido en la cuestión intelectual. Como yo me he dedicado a mi vida a cosas académicas, cosas de estudio, ahí he visto la presencia del Espíritu Santo, la luz que ilumina el entendimiento en ciertas ocasiones, clarísima, clarísima, cuando me han preguntado cosas muy difíciles y yo las contesto. Y después oigo la grabación y digo, ¿y ahora? ¿De dónde me salió esto? ¿Qué chihuahua? Ni por aquí. No lo hubiera, ni sé esto. ¿Y cómo salió ahí? Cuando predico acá, yo no preparo mi sermón así con esquemitas así y vengo a repetir punto 2, punto 3, punto 4, no, sino yo leo, hago oración un poquito, pienso, y a ratitos y no seguido. Y cuando vengo acá y me pongo acá, ya nomás le digo a nuestro Señor, tú habla, aquí estoy yo. Entonces el Espíritu de Dios toma de lo que tú le pusiste en la trastienda, de eso se vale, eso sí, porque Dios no enseña a burros, ¿no? Si eres un burro, si no te pusiste a estudiar, pues burro te quedas. Dios no endereza jorobados. Pero si tienes un bagaje cultural atrás, de ese toma el Espíritu Santo para comunicar, pero ya la comunicación misma no es que yo lo haga así. Yo, no. Es el Espíritu, suéltate, déjate, ¿no? Y el Espíritu habla por ti, habla, solito habla. Si te estás cuidando de que tú eres el que estás diciendo, la riega uno muy feo. Se trata de darle salida al Espíritu. Tú habla. Yo te presto la boca, te presto lo que estudié, te presto todo eso. Tú habla. Y luego me he oído así después y digo, esta cosa la viví hace como 40 años. Ya se me había olvidado. ¿Y cómo vino ahorita para esta cosa? Yo no sé, o más bien sí sé. ¿Por qué? No se acuerdan que dijo nuestro Señor, cuando vayan ante los tribunales, no se preocupen cómo se van a defender. En ese instante, el Espíritu va a hablar por ustedes, y de tal manera que nadie los podrá contradecir. Cursotutoriales.com. Pero no nos damos, no nos abrimos. Ah, pues sí, ahorita, porque faltan 2 preguntas. A ver, ¿quién responde la primera? ¿La Iglesia Ortodoxa cree en el Dios Trinitario? A ver, que venga uno y que conteste. A ver. No, voy a decir sí. Fue mucho trabajo para ir allá, más sí. No. Que nos diga más o menos, porque hay todo eso. Bueno, si no, el testigo de Jehová no se queda contento. La Iglesia Ortodoxa sí cree en un Dios trinitario. Lo que nos va a diferenciar de ellos es que ellos no creen en la autoridad que tenemos la Iglesia Católica, en este caso el Papa. Y esto viene desde los concilios, si no mal recuerdo, el Padre les aclarará mejor. Y la otra pregunta es que los dones del Espíritu Santo. No, ahorita, nomás fue esta primera. Bueno, no, el conflicto de autoridad con alguna iglesia es con los anglicanos,
con los anglicanos. Esos están separados prácticamente por desobediencia al Papa. Todo ese conflicto que hubo con Enrique VIII cuando se quería casar con Ana Bolena y quería el divorcio con Catalina de Aragón, como el Papa no permitió eso, Tomás Moro, que era el canciller de Alemania, se sostuvo en que tampoco frente al rey. Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica y fundó su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, y a Tomás Moro lo guillotinaron. Aquí no fue tanto conflicto de autoridad, sino doctrinal. Hay un estudio teológico cuando se estudia ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Que se llama las procedencias. Las procedencias. ¿Qué cosas son las procedencias? Dice, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo procede del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Y el Hijo, y el Hijo. Ahí está, en esa manera de entender la procedencia está la diferencia. Pero sí, ellos creen en la Trinidad, claro que sí. En la manera de entender las famosas procedencias, pero eso es más meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Muy teológico es. Vayan ahí con el padre a tomar un cursito con el padre Montenegro en su escuela, cuando den el tratado de Dios, y ahí verán más cerca este problema. Pero sí, tiene usted razón, sí creen en la Trinidad la Iglesia Ortodoxa, desde luego que sí. El problema está ahí, en comprender esa procedencia. Padre Guillermo, pero ¿ellos obedecen al Papa? Sí, ¿Sí? En este sentido. Ah. En ese sentido. Si en ese sentido lo dijo usted, tan perfecto, sí. Porque están aparte, ¿no? Tienen su, ahí, ¿cómo se llama? Patriarca. Patriarca, su patriarca, tienen su patriarca, y están separados, pero por cuestión doctrinal. Bueno, yo creo que hay que concederle a usted la razón, también por cuestión jurisdiccional, porque las comunidades se abocan a su autoridad. Sí, yo creo que hay que darle la razón a Gloria. Sí. Bueno, y los dones, no se lo saben re bien. A ver, una de las catequistas que venga para acá y que diga los dones del Espíritu Santo. A ver, aquí, para que les sirva de repaso a todos, son tus 7 sagrados dones. ¿Cómo? ¿Los lee usted? No, mejor de memoria. No, apréndenselos de memoria. Miren, es re fácil. Nada más hay que organizarlos. Unos pertenecen al entendimiento, otros pertenecen a la voluntad y otros a la vida afectiva. Son 7 nada más. Es rapidísimo. A ver. Sabiduría. ¿Cómo? Sabiduría. Entendimiento. Fortaleza. Ese lleva a la voluntad, la fortaleza. Consejo. Ese va al entendimiento. Ciencia. También son 4. Piedad. Ese. Y temor de Dios. Entonces, los 4 de la inteligencia: entendimiento, sabiduría, ciencia, entendimiento y consejo. A la voluntad, fortaleza, el otro, fortaleza y piedad, y luego temor de Dios. Ya. Ciencia, sabiduría, ciencia, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Ahora hay que irnos viendo uno por uno, y ahí se ve toda esa acción del Espíritu Santo. ¿A quién ha tenido una experiencia del don de ciencia?
de fortaleza, desde luego, y también por allá de fortaleza. Hay experiencias de fortaleza, y muy tremendas. Experiencias de consejo. Hay unos cristianos que tienen el don de consejo. Tienen una facilidad para oír a una persona, interpretar su problema y dar una sugerencia para solucionarlo. Qué facilidad tienen, Y muchos sin estudios. No han estudiado moral ni tratados de teología, nada. ¿Quién se los infunde? El Espíritu Santo. Y así, cada don. Cuando nosotros fuimos bautizados, recibimos al Espíritu Santo. Por tanto, los 7 dones. Pero después, desbarajuste que hemos hecho con nuestro bautismo, ya no funcionan los dones. No los dejamos funcionar. No es que no funcionen ellos, no los dejamos funcionar. Si los dejáramos funcionar, mira nada más todo lo que haríamos. El temor de Dios ahora brilla por su ausencia. Bueno, entonces ya está. Ahora, a ver, ¿pregunta o algún comentario? Comentario, bueno. Porque va a haber misa de 6, vamos a suspender ya. Esta es la última. Si bueno, no alcanzamos la misa. Sí. Pues mi comentario es nada más cuando yo tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo nunca había vivido un retiro, nunca había vivido nada, pero me invitaron. Entonces me dijeron que leyera yo la Biblia, me acomodé muy suave, ¿verdad? Y de repente, nada más con el haber oído las bienaventuranzas, el leer las bienaventuranzas, me quedé en la primera parte y como dice el Padre, me sentí totalmente desnuda ante Dios, que cuando yo hablé con mi marido le decía, ¿sabes qué? No sé qué sucedió, pero Dios estuvo conmigo. Él así como que me veía rara y el primer contacto que yo tuve fue al estar en la misa. El Padre nos dijo que Él iba a hacer sacos, o sea, fue mi primera confesión, pero con todo el corazón. Y en ese momento empezó a hacer una confesión general a los que estábamos en el retiro. Y fue tan impactante que yo me quedé, la misa empezó a las 9 de la noche, pero yo me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana llorando ante el Santísimo, pidiéndole perdón por todo lo que yo desconocía, pero que en ese momento a mí se me habían abierto los ojos. Ese fue mi primer contacto con Él. Pero he tenido la bendición y la gracia de Dios, de que cada vez que yo veo y vengo a misa, sobre todo con el Padre Guillermo, parece que me adivina todo lo que traigo en mi corazón, porque como dice él, siempre Él se encomienda al Espíritu Santo y entonces el Señor invade todo lo que yo estoy necesitando. Han sido experiencias de 26 años las que he tenido con Él. Y yo creo que mi alegría, mi gusto, mi fortaleza para seguir adelante, trabajando para el Señor, ha sido nada más por gracia y bendición de Dios. He tenido situaciones muy fuertes, pero el Espíritu Santo siempre ha invadido mi vida, ha invadido a lo mejor muchas veces también equivocada, pero le he pedido, Señor, ilumina esta situación de oscuridad que yo tengo, para que yo haga lo mejor que tú quieres y que haga tu voluntad. Entonces han sido momentos de crisis, momentos muy fuertes, pero que lo primero que yo hago es encomendarme al Espíritu Santo. Y les digo, cada vez que yo vengo y oigo las predicaciones del Padre, como si con el dedo me dijera Soledad. Al principio yo ponía de broma que me ponía detrás del pilar, pero le decía yo al Padre, es que avienta usted como beisbolista, que me llega, ¿verdad?, lo que yo necesitaba. Y de verdad, para mí ha sido un crecimiento muy grande el estar en oración. Dios me ha ido apartando de muchas cosas que jamás hubiera yo pensado, pero todo yo creo que ha sido la obra del Espíritu Santo. Para mí, la experiencia más fuerte, ¿verdad?, fue cuando mi papá murió, que yo sabía toda su situación de enfermedad, y sin embargo, no, el Señor me fue hablando, y cuando tuve ese último momento, yo llegué ante el Cristo y le dije, Señor, abrázame fuerte, porque yo creo que no voy a poder soportar esto.
Y les digo una cosa, se lo entregué al Señor con todo mi corazón y ha sido una gran bendición, porque en los momentos en que yo he visto a personas con tal desesperación, el Señor me ha inspirado para que yo pueda darles esa experiencia que es la vivencia de entregar un papá, una mamá o alguien en las manos del Señor. Esa ha sido mi experiencia del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Naturalmente, cuando uno tiene una sesión de este tipo de experiencias, hay que tener mucho cuidado, porque solamente entienden estas comunicaciones de experiencias los que están digamos, los que están en la onda, ¿no? Los que están en esto. Los que están fuera de esto van a decir, te pasas, no, te pasas, como dicen hoy. Es que no comprenden esto. No lo comprenden, definitivamente. Bueno, perfecto. Entonces, si Dios quiere, dentro de 8 días comenzamos el 9º artículo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Buenas tardes.